Pero como le digo, me alegra que esté aquí. Bueno, pues quisiera tomar su opinión. Ya usted ha escuchado lo que dijo el doctor Ollarte esta mañana y que coincide con la opinión de muchos especialistas que han analizado ya la sentencia que se le puso a diario El Universo. La primera y la más preocupante es que esto sienta un precedente funesto para la prensa porque se establece la censura previa. Es decir, que de ahora en adelante ningún editorialista, ninguna persona que participe en un medio de comunicación y ningún periodista podrá hablar libremente sin ahora sí tener encima a los dueños de los medios o a los directivos de los medios. Censura previa. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta invitación. Y sí, lo importante es que podamos debatir, incluso hasta discrepar, pero siempre desde el respeto. No es correcto o correctamente apreciado esta interpretación de decir que existe censura previa por esta sentencia. Al contrario, esta sentencia alcanza por primera vez en la historia del Ecuador toda la magnitud que debe tener la libertad de expresión. Ha existido tanta libertad de expresión que tienen derecho a injuriar. Si quieren calumnian, injurien, pero eso sí, existe por legislación y por ley, y ya existe un precedente de que se injurian y calumnian, pueden ser sentenciados por haber cometido un delito. No se está atacando a la libertad de expresión, no se está atacando a los medios, se está atacando a un medio que perdió el rumbo, se está atacando a un medio que fue instrumentalizado, ya ha sido sentenciado un medio que fue instrumentalizado por haber cometido un delito. Y no estamos hablando de una acusación o de afirmaciones vertidas respecto al ejercicio del cargo. Hay que recordar que la injuria que se ha vertido sobre el economista Correa es la peor que existe en el mundo. Se le acusa de asesinato, se le acusa de haber cometido delitos de lesa humanidad. Es decir, no se habla bajo ningún momento de que se ha denunciado algún escándalo de corrupción, ni mucho menos. Se ha hecho una acusación gravísima al economista Correa. Abogado, pero digamos el cuestionamiento no es en contra de que se estudie, se analice, se procese y hasta se sancione una calumnia, una injuria calumniosa, como usted argumenta, habría cometido el editorialista Emilio Palacio. El cuestionamiento aquí es que esa responsabilidad que es personal del periodista y que le pone su nombre y apellido a su artículo y a su opinión, se haga extensiva a los dueños de los medios y al mismo medio de comunicación. Ahí es donde está, digamos, el cuestionamiento hacia la libertad de expresión y el peligro para que de aquí en adelante los medios que no quieran ser, digamos, sancionados o procesados como ha ocurrido con Diario El Universo, entonces ahora sí van a decir, ¿sabes qué, editorialista? Primero me pasas el texto de tu opinión, pasa por mi censura y si estoy de acuerdo contigo y considero que eso no tiene ningún peligro para el medio, se publica. Si no, no. ¿Eso es censura previa? Sí, eso es censura previa y eso es lo que ha existido en El Universo. Tengo aquí, y discúlpame, solo leo una de sus cartas de rectificaciones. Curiosamente se llama Gutenberg Vera, que fue una carta que nosotros enviamos porque en un artículo nos injuriaron y habían dicho información falsa. En la carta de rectificación que nosotros enviamos, ellos publican lo siguiente: recibimos una carta del abogado Gutenberg Vera que no reproducimos íntegramente por las injurias que contiene contra este medio de comunicación. Es decir, ellos practican censura previa. Ellos, cuando les conviene, dicen que el contenido de las cartas son injuriosos y cuando no les conviene, atacan de manera desmedida. Si fuese una prensa independiente verdaderamente, lo correcto era publicar el contenido íntegro de nuestra carta y después, como existe libertad de expresión y como existe responsabilidad ulterior, si quieren demandarnos. Eso se llama hacer prensa libre. Y eso es lo que hemos hecho. Hay que recordar que... Habría que analizar particularmente ese caso. No podría opinar ni repreguntarle sobre él porque no conozco de qué se trata ni de qué le acusaron o en qué le injuriaron al señor Gutenberg Vera, pero tampoco sé cómo fue respondida
esa acusación, ni qué era lo que pedían que se reproduzca en esa carta, ¿no? No quisiera opinar sobre ello porque no la conozco. Si usted me envía la información, con mucho gusto, quizás en otro momento podríamos hacerlo. Pero en todo caso, estamos hablando de los editorialistas. Creo que es distinto a lo que usted está planteando. La página de editoriales ha sido siempre una página abierta, en donde los editorialistas opinan muchas veces en contra de lo que piensa el medio, y el medio ha respetado esa opinión. No hay censura en la página editorial, pero de ahora en adelante, con este precedente, sí habrá censura. Y me pregunto también si ahora los lectores que envían cartas al lector también serán censurados, también tendrán que ser censurados. Por supuesto que no. Las cartas que envían los lectores son muy fuertes, en contra de los medios, en contra de funcionarios públicos, en contra de otras personas incluso, y son publicadas. Por supuesto que no. No va a existir. Esta sentencia otorga la capacidad jurídica a cualquier persona a exigir que se restituya su honor. No existe censura previa. Consta en el proceso también un sinnúmero, decenas de cartas de rectificación, decenas de cartas que fueron no publicadas. Hay que recordar que esto, y que no se malinterprete, no es un antecedente para que se demande a cualquier medio por una publicación o una injuria vertida. Hay que recordar que el señor Emilio Palacios ya fue sentenciado por haber escrito el artículo injurioso de Camilo el Matón. Y en esa ocasión no se enjuició al medio. ¿Por qué? Porque era un artículo en contra de una persona. En este caso se han reunido todos los requisitos del artículo 42 para que exista autoridad coadyuvante. ¿Por qué? Porque el medio ha hecho suya la política de opinión y la política noticiosa de atacar de manera sistemática, como fue probado en el proceso, en más de cientos editoriales, notas de prensa, falsa información, que se publicó a través de su medio, en realizar un ataque sistemático en contra del economista Correa. Y esto pasa en todo el mundo. Vemos cómo en Londres, lo publicado por el diario El Universo, usted, y las pruebas que usted ha presentado, es decir, titulares de noticias en donde también se injuria al presidente. En donde se da noticia falsa, en donde se tergiversa la noticia. Es decir, no estamos, si bien el delito se consuma por el artículo, no a las mentiras, estamos hablando que llevamos 2 años de un ataque sistemático. Desde que se presentó la querella, y que se recuerde, día a día el economista Correa ha sido víctima de un ataque diario, sistemático, dirigido. ¿Dónde está la ética del profesionalismo? ¿Dónde está la ética de este medio, que siguió utilizando su periódico para que sus abogados escriban? Siguió utilizando su periódico para dar su punto de vista, cuando lo correcto hubiese sido retirarse, venir al proceso, defenderse con argumentos jurídicos y no utilizando el periódico. Y por eso han perdido, porque nunca se defendieron en derecho, nunca entendieron la magnitud de la querella. Se defendieron como coautores, cuando lo hemos acusado de autores coadyuvantes. Abogado, pero aquí también se está produciendo una distorsión, y es que el gobierno interpreta como un ataque personal cualquier crítica que se le haga a su gestión como gobierno, y ese ha sido el papel de la prensa, y debería y debe ser el papel de la prensa, no solo en este gobierno, lo fue en los gobiernos pasados y lo tendría que seguir siendo en los gobiernos futuros. Es decir, una prensa crítica a la gestión del gobierno. Exacto, ¿sí? Usted lo ha dicho. Ese es el papel. Exacto. El problema aquí es que el gobierno, muchas de esas noticias y de esas investigaciones que se publican, las interpreta como un ataque personal, como un ataque político, y ha puesto a la prensa en un lugar que no le corresponde, que es el de la oposición. Ante la falta de oposición, entonces hoy la prensa ocupa ese injusto lugar. Le digo, porque no queremos estar en la oposición, ni somos de la oposición, pero sí queremos ser una prensa crítica. ¿Qué opina de eso y qué hacemos entonces al respecto? Y usted lo ha dicho, crítica respecto a la gestión. Acusar de asesinato, acusar de crímenes de lesa humanidad, no es ser crítico con la gestión. El señor economista Correa
por muy presidente que sea, es un padre de familia, es un hermano, es un hijo, y usted no puede acusar a nadie de haber cometido delitos de lesa humanidad. Que no lo olvide la ciudadanía. Los crímenes de lesa humanidad son los peores calañas de crímenes que puede cometer una persona en contra de otra. Pero, usted, discúlpeme, por favor, sí. Usted lo dice también, que ustedes se han colocado en una oposición, ¿verdad?, que se han visto obligados, cuando esto no debería ser así. Ese fue el problema del diario El Universo. Perdió el rumbo. Se dedicó a injuriar, se dedicó a criticar. Sus directivos incrementaron el sueldo, y consta en el proceso, por eso lo digo, al señor Emilio Palacios